Este depredador no tenía ni la fuerza ni las armas para infligir tanto daño a tantos dinosaurios. Entonces, ¿qué sucedió? La respuesta: otro depredador, aún más grande, los mantenía a raya. La teoría se fortalecería con el descubrimiento de un cuarto grupo de restos. Y en esta ocasión, de un depredador mucho más grande y letal, el alosaurio. El alosaurio es el dinosaurio más común del yacimiento Cleveland Lloyd. Es un animal enorme, así que es capaz de aplastar huesos y quebrar esqueletos. Los alosaurios fueron los primeros depredadores gigantes en acechar en América del Norte. Precedieron a los tiranosaurios rex por unos 80 millones de años y fueron los carnívoros más grandes de su tiempo. Cuando descubrieron el primer esqueleto de alosaurio, la gente por fin supo que existieron dinosaurios carnívoros tan grandes como una ballena asesina, con garras fuertes en las patas delanteras, pavorosos de verdad. El terror del período Jurásico. De los miles de huesos que sacaron del lago prehistórico, 2/3 partes eran de alosaurios. Medía unos 2 metros de altura, 12 de longitud, y pudo pesar hasta 4 toneladas. Además de su tamaño, el alosaurio poseía 2 armas letales que hicieron de él un gran depredador. La primera eran 3 garras de 15 centímetros que tenía en cada pata delantera. Las garras de los alosaurios eran como las de las águilas, pero mucho más fuertes. Eran largas curvas, muy similares en forma a la de las águilas, pero con unos músculos enormes. Su segunda arma era la combinación de los fuertes músculos de la quijada y sus 2 dientes cerrados de 15 centímetros de largo. Los dientes de los alosaurios no eran como los de los tiranosaurios rex. No podían aplastar huesos, eran más como cuchillos. Servían para cortar, y seguro eso era lo que hacían cuando atacaban, hacer cortes para hacer sangrar a la víctima y no para aferrarse. Esa es la forma en que los tiburones atacan. Ellos muerden para que la presa sangre y se debilite. Pero los investigadores se preguntaron si los dientes del alosaurio no podían aplastar huesos. Entonces, ¿por qué los dinosaurios que se encontraron en el abrevadero mostraban signos de aplastamiento? La respuesta: 4.000 kilogramos de alosaurios los pisotearon. En ese lugar se cometieron los actos más espantosos y barbáricos jamás registrados en documento fósil alguno. Los cuerpos estaban apilados uno encima del otro y la tierra se coloreó literalmente de rojo sangre. Para evitar hundirse en el lodo, creo que los alosaurios se paraban sobre sus víctimas mientras se las comían, y es por eso que se encontraron tantos huesos rotos y aplastados. Pero si eran superdepredadores, ¿por qué entonces se encontraron tantos huesos de alosaurio en el lecho del lago? Los investigadores creen que mientras comían, muchos de ellos quedaron atrapados. Pero queda la pregunta del por qué tantos alosaurios se reunieron en el mismo lugar al mismo tiempo. Es interesante que hayamos encontrado en algunos casos grandes cúmulos de huesos de alosaurio. Y cuando eso pasa, nos preguntamos qué sucede. ¿Vivían en manadas grandes? Podrían hasta llamarse bandadas, considerando que son antepasados de las aves. ¿O estaban juntos por otra razón? Un caso parecido, y uno muy interesante en muchos sentidos, es el del rancho La Brea en California. Muchos de los fósiles que encontramos allí eran de depredadores como lobos y aves. Nos referimos a esos pozos como trampas cebadas, porque los animales se quedaban atrapados en ellos, y los depredadores se sentían atraídos por estos y se hundían también. Miles de esqueletos de alosaurios, pero un solo ceratosaurio. No hay duda de cuál depredador dominaba este lago jurásico. Basados en esta nueva información, ¿qué dice la evidencia sobre lo que pasó cuando los alosaurios entraron a escena? Primero vemos la evidencia que tenemos y después nos fijamos en el comportamiento de los animales modernos y lo aplicamos a las criaturas prehistóricas. Eso nos da una versión realista de las cosas con la ciencia como respaldo.
El ceratosaurio se está comiendo vivo al bebé estegosaurio. El viento lleva el olor de la sangre fresca hacia un grupo de alosaurios que se aproxima. Los alosaurios cazaban en manadas porque eso les permitía derribar presas mucho más grandes que ellos. Usaban su agudo sentido del olfato como un dispositivo de guiado prehistórico que les indicaba que había un adulto y un bebé estegosaurio a unos 90 metros, pero también captaron el olor inconfundible de un ceratosaurio, el enemigo acérrimo del alosaurio. Uno de los alosaurios se mueve fuera del flanco del desprevenido ceratosaurio. Los demás se dirigen al lago. El ceratosaurio podía estar solo, pero ahora los científicos saben que también era muy astuto. Eran carnívoros prehistóricos y no tenían un cerebro tan sofisticado como el de otros de sus contemporáneos, como los alosaurios. Y a pesar de que eran muy fuertes, no tenían garras. No tenían mucho cerebro y tampoco el tamaño de otros carnívoros en su medio. Comienza la confrontación, pero un monstruo colosal está por entrar a la pelea.